Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Hablamos de una sorpresa, un evento que ha pillado a todos desprevenidos y que involucra a dos de las figuras más queridas del panorama televisivo, Ander Zel y Kerem Bürsin. Así es, nuestra pareja favorita ha decidido dar un paso más allá y ha habido una boda secreta. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, los planes íntimos que han preparado para esta ocasión tan especial y las sorpresas que nos tienen reservadas. Antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y los últimos chismes del mundo del entretenimiento. Toquen esa campanita para estar siempre al día. Bueno, entremos de lleno en la materia. La noticia saltó como un rayo inesperado: Ander Zel y Kerem Bürsin se han casado. Sí, han leído bien, se han casado. Y lo han hecho de la manera más discreta y romántica posible. Parece que esta pareja, que siempre ha mantenido su relación bajo un perfil relativamente bajo, a pesar de la intensa atención mediática, ha optado por una celebración de bodas que se alinea perfectamente con su estilo, íntima, personal y llena de significado. Olvídense de las bodas multitudinarias y llenas de fotógrafos en cada esquina. Lo de Ander y Kerem ha sido algo completamente diferente, pensado para ellos y para su círculo más cercano. Los rumores, como siempre, empezaron a circular hace semanas. Pequeños indicios aquí y allá, un comentario sugerente, una ausencia justificada en algún evento, o simplemente esa chispa que se percibe en sus aparatosas interacciones públicas. Pero nadie imaginaba que la realidad iba a ser tan sorprendente. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, han confirmado que la ceremonia tuvo lugar hace muy poco tiempo, en un lugar que ha sido cuidadosamente seleccionado para preservar su privacidad. Se habla de un entorno idílico, lejos del bullicio de la ciudad, un lugar que evoca paz y serenidad, perfecto para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas juntos. La discreción ha sido la clave de este anuncio, un gesto que habla mucho de su madurez y del respeto que tienen por su espacio personal y por el de sus seres queridos. Y aquí viene lo interesante: los planes íntimos. No estamos hablando de una luna de miel en un resort de lujo con 500 invitados. Lo que Ander y Kerem han planeado es algo mucho más personal y significativo. Se dice que la ceremonia fue un asunto muy pequeño, asistiendo solo los familiares más cercanos y un puñado de amigos de confianza. Imaginen la escena: un lugar precioso, la naturaleza como testigo, y el amor genuino de las personas que más les importan. Es el tipo de boda que muchas parejas hoy en día sueñan, un reflejo de autenticidad y de la importancia de la conexión real. Han optado por la calidad sobre la cantidad, por la profundidad de las relaciones por encima de la ostentación. Ahora, ¿dónde fue exactamente esta boda secreta? Bueno, aquí es donde el misterio se intensifica un poco. Las fuentes apuntan a que podría haber sido en una villa privada en alguna isla griega, o quizás en una finca rural en Italia. Lo cierto es que se buscó un lugar con encanto, con historia, y sobre todo, con mucha privacidad. Se rumorea que la pareja ha sido muy celosa de mantener los detalles de la ubicación en secreto, incluso para algunos de sus amigos más allegados, para evitar cualquier filtración antes del gran momento. Y parece que lo han logrado con creces. Esta precaución extrema subraya el valor que le otorgan a la exclusividad de sus momentos más preciados. En cuanto a la ceremonia en sí, se dice que fue un reflejo de su personalidad. Ander, conocida por su elegancia y dulzura, probablemente lució un vestido de ensueño, quizás algo sencillo pero sofisticado, que realzara su belleza natural. Y Kerem, con su carisma y estilo, seguramente la acompañó con un traje que emanaba clase y modernidad. Lo importante aquí no es el lujo desmedido, sino el detalle.
Se habla de que hubo lecturas personalizadas, intercambio de votos escritos por ellos mismos, y una atmósfera cargada de emoción y amor sincero. No hubo discursos largos ni protocolos estrictos, sino momentos genuinos de conexión y celebración de su amor. La autenticidad de las palabras, la sinceridad de las miradas, todo contribuyó a crear una atmósfera inolvidable. Después de la ceremonia, la celebración continuó de forma igualmente íntima. Se dice que disfrutaron de una cena privada, con un menú exquisito pero pensado para compartir en un ambiente relajado y distendido. Imaginen poder disfrutar de una velada íntima con las personas que más quieren, sin las presiones de tener que complacer a cientos de invitados o de estar constantemente posando para las cámaras. Probablemente hubo música suave, conversaciones significativas y risas compartidas. Se rumorea que incluso se aventuraron a compartir un baile especial, una melodía que tenga un significado profundo para ellos como pareja. La conversación fluida, la complicidad en cada gesto, todo ello formó parte de una noche mágica. Pero la sorpresa no termina ahí. Los planes íntimos de Hande y Kerem para celebrar su matrimonio no se limitan a un solo día. Al parecer, tienen planeado una serie de escapadas y experiencias románticas a lo largo de las próximas semanas y meses. No es que hayan escatimado en la celebración principal, sino que han decidido extender la alegría y crear recuerdos especiales de una manera más continua y personalizada. Se habla de viajes sorpresa a destinos exóticos, de experiencias gastronómicas únicas, y de tiempo de calidad juntos, redescubriendo su amor y fortaleciendo su vínculo. Esta decisión de prolongar la celebración demuestra que para ellos, el matrimonio es un viaje continuo de descubrimientos y de construcción conjunta. Por ejemplo, se comenta que uno de sus primeros planes post-boda es una escapada a Maldivas, pero no en un resort convencional. Podría ser un viaje en un yate privado, explorando islas remotas y disfrutando de la naturaleza en su máxima expresión. O quizás una aventura por las montañas de Suiza, con largas caminatas y noches acogedoras en cabañas rústicas. Lo que está claro es que buscan experiencias que les permitan conectar aún más el uno con el otro y con el mundo que les rodea. Estas aventuras no son meras vacaciones, sino oportunidades para forjar recuerdos imborrables y afianzar su conexión. Además, se dice que han querido hacer partícipes a sus seguidores, de una manera especial y personal. Aunque la boda fue secreta, es posible que compartan imágenes exclusivas y vídeos cortos de momentos clave de la celebración en sus redes sociales, pero con un enfoque muy personal. Nada de fotos posadas para la prensa, sino instantáneas espontáneas, fragmentos de vídeo que transmitan la emoción del momento, y quizás hasta alguna reflexión personal sobre lo que significa este paso para ellos. Esto permitiría a sus fans sentirse un poco más cercanos a esta pareja tan querida, sin romper la intimidad que tanto han valorado. Esta estrategia de compartir selectivamente sus momentos más preciados les permite conectar con su audiencia sin comprometer su privacidad. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación, de ilusión y de especulaciones. Es natural, ¿verdad? Hande y Kerem han conquistado los corazones de miles de personas con su talento y con la química innegable que irradian. Verlos dar este paso tan importante en sus vidas es motivo de alegría para muchos. Y la forma en que lo han hecho, de manera tan personal y privada, solo añade un toque de romanticismo y autenticidad a la historia. La reacción de los fans refleja el profundo cariño y la admiración que sienten por la pareja. ¿Y qué hay de sus carreras? Es importante mencionar que esta boda secreta no parece afectar en absoluto sus proyectos profesionales. Ambos son actores muy demandados y comprometidos con su trabajo. De hecho, se dice que han estado gestionando sus agendas meticulosamente para poder disfrutar de este momento tan especial sin descuidar sus responsabilidades laborales. Y sus respectivos equipos de trabajo han sido, sin duda, cómplices en mantener esta noticia bajo llave hasta que ellos decidieran compartirla.
Su profesionalismo es ejemplar, demostrando que pueden equilibrar su vida personal con sus exitosas carreras. Otra cosa que ha llamado la atención es la ausencia de rumores de boda hasta el último momento. Esto demuestra la madurez y la discreción de la pareja, que ha sabido proteger su vida privada de la vorágine mediática. En un mundo donde todo se expone y se comparte instantáneamente, ellos han logrado crear su propio espacio de intimidad, reservando los momentos más importantes para ellos y para sus seres queridos. Esta habilidad para mantener ciertos aspectos de sus vidas en privado es un testimonio de su fortaleza y su capacidad para establecer límites saludables. En resumen, la boda secreta de Ander Zel y Kerem Bürsin es una noticia que nos llena de alegría y nos deja con una imagen muy clara de lo que es el amor en el mundo del espectáculo actual. Puede ser discreto, personal y profundamente significativo. Han elegido celebrar su unión de una manera íntima y especial, rodeados de sus seres más queridos y con planes que prometen seguir creando recuerdos inolvidables. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y la atención pública, los momentos más importantes de la vida se viven y se celebran desde el corazón. Su decisión de priorizar la autenticidad y la conexión sobre la espectacularidad es inspiradora. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los detalles de esta sorprendente boda secreta de Hande y Kerem, sus planes íntimos y el impacto que esta noticia ha tenido. Ha sido un viaje fascinante a través de su discreta pero apasionada celebración. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y siga trayendo contenido interesante para todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la decisión de Hande y Kerem de tener una boda secreta? ¿Creen que es el enfoque ideal para una pareja tan mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a entender mejor lo que les interesa. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem. Y, por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Toquen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.